Buenas noches, ingeniero Patricio Arroba, soy Daniel Vélez y hoy le vengo a estar respondiendo las preguntas de la clase asíncrona número 4. Describa la composición del transformador trifásico. Está formado por un conjunto de 3 devanados o bobinas para el primario del transformador y otras 3 para el secundario o de salida del transformador. En cada columna del núcleo tenemos el bobinado del secundario, normalmente pegado a la chapa de la columna, y encima de este bobinado, enrollados sobre él pero separados por un aislante, el bobinado del primario, pero los dos sobre una misma columna. Todas las bobinas están montadas sobre un mismo núcleo o banco de chapas magnéticas, pero en 3 columnas diferentes. Al ser transformadores de mucha potencia, las bobinas y el núcleo van recubiertas de un líquido refrigerante para que no se calienten en exceso. Por ese motivo, los trafos trifásicos van metidos en una carcasa herméticamente cerrados. Como el trafo está montado en lo que llamamos un banco de chapas magnéticas, a este tipo de transformadores se les suele llamar banco trifásico. Podríamos decir que un transformador trifásico está constituido por 3 transformadores monofásicos en un núcleo magnético común. Antiguamente se usaban 3 transformadores monofásicos independientes conectados a una línea trifásica, pero tenían más pérdidas y son más caros, por lo que ya casi no se usan. Describe el funcionamiento de un transformador de impulso. La característica principal de los transformadores de tipo impulso es que los impulsos unipolares con un componente de corriente constante se alimentan a ellos y por lo tanto el circuito magnético está en un estado de polarización permanente. Un buen transformador debe tener aislamiento galvánico, baja inductancia de dispersión que permita el circuito conductor primario funcione en otro derivado eléctrico potencial de un circuito conductor secundario y capacitancia distribuida. La baja capacitancia de acoplamiento también es fundamental para proteger el circuito. Algunos tipos de transformadores de pulso apuntan hacia complementar unidades lógicas para la transmisión de líneas para las líneas de transmisión. El devanado primario recibe señales de impulso que tienen una forma rectangular. El intervalo de tiempo entre ellas es bastante corto. Esto causa un aumento en la inductancia durante el intervalo, luego de lo cual se observa la disminución en el intervalo. Las fluctuaciones de inducción se producen a una velocidad que se puede expresar en términos de una constante de tiempo utilizando la fórmula que vemos ahí. El coeficiente que describe la diferencia en el diferencial inductivo se define de la siguiente manera, y ahí están las fórmulas, y como pueden observar, acá está un circuito, ahí está un circuito del transformador de pulso. Describe el funcionamiento de un transformador de corriente. Los transformadores de corriente se basan en la inducción electromagnética al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario, es decir, una tensión se origina en un flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo viajará desde el devanado primario hasta el secundario. Con su movimiento originará unas fuerzas electromagnéticas en el devanado secundario. Está diseñado para mantener una relación precisa entre las corrientes en sus circuitos primarios y secundarios en un rango específico. La corriente alterna en el devanado primario produce en el núcleo un campo magnético variante en el tiempo, que a su vez induce una corriente alterna en el devanado secundario. El circuito del primario no se ve afectado por la conexión del TC. La precisión del transformador de corriente depende del acople que exista entre el primario y el secundario. Esto garantiza que la corriente secundaria sea proporcional a la corriente primaria en un rango más amplio de corriente. La corriente en el secundario es la corriente, la corriente en el secundario es la corriente en el primario, suponiendo un solo giro primario, dividido en el número de vueltas del devanado secundario. Y como puede ver, aquí están imágenes de los transformadores y también está cómo son internamente en este gráfico que podemos ver a la izquierda. Muchas gracias.